Bendecido con toda bendición, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que tenemos hoy día, jueves 4 de mayo del año 2023. Estamos acá en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en la ciudad de Nueva York. Y seguimos con el tema el Evangelio de Jesucristo. Gracia y paz a todos aquellos que están conectándose, aquellos que se van a conectar, aquellos que van a ver esta palabra o escuchar esta palabra en otra ocasión. Les saludamos desde aquí del 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor, que hoy podemos estar aquí en la ciudad de Nueva York y podemos traer este mensaje de gracia, esta palabra que comenzamos hace 3 jueves. 1, 2, 3 jueves atrás comenzamos con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos trayendo el Evangelio que nos trajo el apóstol Pablo. La semana pasada terminamos hablamos de la profecía, que Isaías 49 se profetiza sobre Pablo, y en el libro de Hechos, capítulo 13, vemos la profecía cumplida cuando Dios levantó al apóstol Pablo para traer este evangelio a los gentiles. Muy bien, ¿no? O sea, lo dijimos la semana pasada, el deseo, el anhelo de Pablo, él era llevar este evangelio a ¿quiénes? A sus hermanos judíos, claro que sí. Pero viendo la ocasión que la mayoría de sus hermanos judíos, ¿qué fue lo que hicieron? Rechazar este evangelio maravilloso de la gracia. No digo todos, pero la mayoría, porque algunos creían, pero otros le rechazaban. Y aquí en el capítulo 13, la semana pasada, vimos el primer viaje misionero del apóstol Pablo que hizo. Y cuando él iba a las sinagogas, porque era el lugar que él tenía la autoridad para poder ir a predicar, porque era un rabí, entonces él podía entrar como maestro. Pero ¿cuál era el problema? Que la mayoría no creía, y en algunos lugares lo sacaban literalmente a patadas. Literalmente a patadas, ¿no? ¿Viste? Cuando te dicen te vamos a sacar a patadas, bueno, a él lo sacaban, literalmente lo sacaban a patadas. Pero bueno, llegamos entonces a el capítulo 1 del libro de Gálatas, donde dice: cuando le agradó a Dios, que me llamó desde el vientre de mi madre por su gracia. Vemos que Dios escogió al apóstol Pablo para traer este evangelio. Primeramente él quería meterlo a los judíos, a sus hermanos, pero vamos a ver hoy cómo él, en cierta forma, en un momento, él toma la determinación de decir: bueno, ahora veo que mis hermanos me rechazan, voy a ir a ¿quién? A los gentiles. Ya todos sabemos quiénes son gentiles, todos aquellos que no son judíos. Así que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predica el apóstol Pablo para la incircuncisión, es el fundamento. Por eso estudiamos también en 1 Corintios capítulo 3, que él es el perito arquitecto. El fundamento es Jesucristo, por eso el Evangelio es de Jesucristo, pero él es el perito arquitecto. Vamos a ver estos jueves también cómo él siempre habla, Pablo escribe y dice: el Evangelio que Dios me dio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Y siempre él dice: para los gentiles, ¿no? Para los de la incircuncisión. Algunos preguntan, dice: bueno, hay 2 evangelios. Sí, llegó el momento que está el evangelio para los judíos, Pedro y Pablo. Llegó el momento y dijeron: bueno, se dieron una mano y dijeron que Pedro va a ir a predicar a los circuncisos, que eran los judíos, y Pablo a los de la incircuncisión. Por lo tanto, ¿usted cuál va a estudiar? ¿El evangelio de la incircuncisión o el de la circuncisión? El de la incircuncisión, que es el que enseñó el apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Lo dije el otro día: ¿podemos leer a Santiago? Sí. ¿Podemos leer a Juan? Sí. ¿Podemos leer a Pedro? Claro que sí. Pero las enseñanzas
de Pablo son las enseñanzas para nosotros. Entonces nosotros abrazamos esas enseñanzas del apóstol Pablo. Comenzamos entonces, vamos a orar. Amén, acompáñeme a orar. Padre, gracias te damos, gracias por este privilegio que tú nos das de poder estar aquí reunidos en esta noche. Gracias a todos aquellos que se conectan a través de internet, a través de Facebook, aquellos que están en YouTube, todos aquellos donde llegamos con esta palabra de gracia. Te pedimos, Dios, que alumbre los ojos del entendimiento para que muchos puedan recibir esta luz que es tan necesaria para poder reinar en vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien. Vamos a seguir, ¿se acuerda que hablamos del primer viaje? Que vamos a hablar hoy, ya capítulo 13, ahora vamos al capítulo 28 del libro de Hechos, quiere decir que en este lugar, le voy a explicar dónde está Pablo. La semana que viene y las otras semanas vamos a ver los comienzos, pero aquí una de las cosas que quiero mostrarle, cómo él llega a los gentiles y cómo es rechazado por sus hermanos judíos. Aquí el apóstol Pablo está en Roma. Y en Roma Dios lo quería llevar porque también en Roma, ¿qué había? Hermanos judíos. También estaban las sinagogas. Entonces los judíos mismos que estaban en Jerusalén fueron los que prendieron a Pablo para matarlo. Lo querían matar. Pero entonces, estando en Jerusalén, Pablo, como era ciudadano romano, él apeló, dice literalmente, él apeló ¿a quién? Al César. Dice, si hay alguien que me juzgue, dice, porque claro, lo iban a matar. Entonces él dice, yo tengo una salida, no me pueden matar los judíos porque yo soy ciudadano romano. Entonces apeló a Roma, entonces como apeló, lo trasladan de Jerusalén a Roma. Fueron varios días de llegar de un lugar a otro. Pasó un naufragio, llegó a una isla, la isla de Malta, que fue en ese lugar donde le mordió la serpiente, estuvo en diferentes lugares, Dios hizo milagros en la vida de Pablo, llegaba, sanaba a los enfermos, o sea, fue algo tremendo lo que Dios hizo en todo ese tiempo, hasta que llega a este lugar, a Roma, y habla ¿con quién? Habla con los judíos que estaban en Roma, y muchos de ellos no lo conocían, y muchos de ellos nunca le llegaron cartas de que a él lo estaban sentenciando los mismos hermanos judíos que estaban en Jerusalén para matarlo. Entonces mirá lo que dice, capítulo 28 del libro de Hechos, del versículo 17 al 28, vamos a leer algunos versículos. Voy a repetir otra vez, Hechos capítulo 28 del versículo 17. Dice de la siguiente manera: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en mano de los romanos. Ahí ya tenemos que Pablo, ¿dónde estaba? En Roma, muy bien. ¿Y con quién estaba hablando? Con los principales de los judíos. Pero mirá lo que dicen los principales de los judíos, lo que le dicen a Pablo. Los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Quiénes lo querían soltar? Los romanos lo querían soltar. Pero poniéndose ¿quiénes? Los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos, los judíos, le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ellos no estaban enterados absolutamente de nada, ¿no? Esto es tremendo cuando usted lee toda esta historia, los viajes misioneros, cómo Pablo fue levantando iglesias, cómo dejaba gente en cada iglesia. Es realmente, para 2000 años atrás,
realmente admirable cómo se manejaba el apóstol Pablo en ese tiempo y en ese lugar, y cómo nosotros hoy podemos aprender de todas estas cartas, de todos estos viajes y de toda la forma que Dios usó a este hombre. Y dice el versículo 22, pero queríamos oír de ti lo que piensas, dicen ellos, ¿no? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De cuál secta le está hablando? Del Señor Jesús, muy bien. Supuestamente lo miraban como una secta, ¿no? Entonces, hoy día, cuando nosotros hablamos de la gracia, me contaba hace unos días el pastor Jesús en Perú, ¿no? Algunos empiezan a decir, tengan cuidado, que ahí en la iglesia Jesús de Amor es una secta. Exactamente igual que lo acusaban a quién. O sea, que no tengamos temor cuando la gente dice, bueno, ellos son sectarios. Claro que no somos, por supuesto, porque Pablo hablaba la verdad, predicaba la verdad, pero los judíos lo veían como una secta. Entonces por eso le dicen, en verdad dice, nosotros, nadie nos mandó una carta acerca de ti, no tenemos ninguna acusación, nada, no escuchamos nada, pero sí nosotros escuchamos hablar de, mire lo que dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla a favor de ella. Dice, se habla contra ella. Por eso cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la Gracia, en el caso mío, uno empieza a investigar, yo empecé a investigar. Cuando yo escuché hablar de la gracia, ¿no? Uno empieza a mirar, a ver, y hasta uno ponemos la palabra gracia, ¿no? Cuando tenés en las redes, ¿no? Prédicas de gracia. Y hay muchos que predican gracia, un mensaje, pero todos los demás mensajes son mensajes mezclados. Entonces meten un mensaje, pastores, predicadores, evangelistas, lo que fuera. Entonces uno a veces, medio al principio, se confunde. Ah, sí, te está hablando de la gracia. Pero en realidad no. Habla un mensaje de gracia y después todos los demás mensajes igual que todos. Gracia con ley de Moisés. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero otros que dicen que los que predicamos gracia no estamos en la sana doctrina, cuando es al revés. Los que no están en la sana doctrina son aquellos que no están enseñando, predicando gracia. Nosotros, que estamos predicando gracia, estamos en la sana doctrina. El mismo problema, ¿quién lo tuvo? El apóstol Pablo. O sea, que los religiosos, los que creían que era por la ley de Moisés, los que estaban en Jerusalén, que era donde estaba el centro de las sinagogas o el centro del movimiento judío, donde estaba también el templo, entonces de ese lugar era acusado el apóstol Pablo de llevar este mensaje de gracia. Y aquí están los judíos en Roma, y ahora, pero ellos no lo estaban acusando, ellos decían, nosotros queremos oír, porque de tu boca, porque nosotros escuchamos, y es notorio que esta secta está creciendo, se están multiplicando. Mirá lo que dice, y habiéndole señalado un día, los judíos, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vamos. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Volvemos otra vez al versículo 23. Pablo les dice, tal día yo voy a estar en la posada, vengan. Y de la mañana hasta la tarde les persuadía. ¿Con qué les persuadía? Con la ley de Moisés, ahí lo dice, y con los profetas. O sea, a mí hay gente que me dice, cuando nosotros predicamos gracia, es más fácil que la gente del mundo que no tiene la ley, que no están los pactos mezclados, me dice que es más fácil que la gente asiente, que la gente crea. Pero yo le digo, para mí es más fácil cuando la gente conoce los profetas, cuando la gente conoce la ley, porque Pablo, al igual que nosotros, con la ley y con los profetas, le mostramos que Cristo es la gracia.
y le mostramos que la gracia es ¿quién? ¿Se acuerda capítulo 24 del libro de Lucas? Los que fueron camino a Emaús, ellos caminaron con Jesús, volvieron, fueron muchas millas, fueron muchos kilómetros que ellos caminaron. Y ellos le decían a Jesús, ¿cómo que tú no sabes? ¿Tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó el fin de semana pasado? Que uno que era llamado Jesús, que murió, que decían que era el Mesías, y dicen que resucitó, pero nosotros no estamos tan seguros. Y ese que iba caminando con ellos, que era Jesús, nosotros sabemos que era Jesús, pero ellos no sabían, dice que le comenzó a hablar de Cristo, ¿desde dónde? Los profetas, de los salmos, por la ley de Moisés, le empezó a revelar ¿a quién? Al Cristo. Hasta que le dijo, ustedes son tan duros de corazón, dice, no entienden, dice. Pero ¿por qué nosotros hoy tenemos en el capítulo 24 de Lucas esta historia que ellos iban caminando y el mismo Cristo les tuvo que revelar por las Escrituras, para que nosotros hoy podamos entender por medio de las Escrituras, gloria a Jesús, por medio de lo que ya está escrito, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, vamos a ver lo que ya estaba profetizado de esta gente, que algunos iban a abrazar esta palabra, que en este caso iban a ser los gentiles, y que otros, los judíos, a quienes Pablo les dirigía y les llevaba esta palabra, iban a ¿qué? A rechazar. Entonces, por eso hay una seguridad en nuestra vida de lo que nosotros estamos enseñando, de lo que nosotros estamos predicando. ¿Por qué? Porque ya está escrito, es profético. Ya Dios lo dijo, Isaías lo habló, Ezequiel lo habló, Jeremías lo habló, y en Cristo se cumplió. Y la misma posibilidad de que tuvieron esos dos que iban camino a Emaús, de recibir la gracia de Dios, de recibir a Cristo, de recibir el perdón de los pecados, de haber participado de la cena del Señor, como recién nosotros participamos del pan y el vino, asimismo, de la misma forma que ellos pudieron hacerlo, hoy nosotros también podemos ver a Cristo en todas las Escrituras. Aplauda al Rey. Gloria a Jesús. Amén. Usted que está ahí también conectado, reciba esta palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando nosotros tenemos las Escrituras. Por eso es muy importante, ¿no? Yo puse un post de dibujito, ¿no? Que puse esa chica que le decía al muchacho, que le decía, la verdad que fui a la iglesia, saltamos, cantamos, ¿lo vieron? Bailamos, le dijo. Y el muchacho le dice, ¿pero de qué se predicó? Dice, no sé, dice. ¿De qué se predicó? Y él dice, pero no sabe lo que predicaron. Dice, sí, pero cantamos y bailamos y danzamos para el Señor. O sea, eso muestra que lo que hay muchas veces dentro de las iglesias, y yo no estamos en contra de la emoción, en contra de que se dance, se salte, se cante, todo eso es muy lindo, pero lo importante es que usted pueda recibir la palabra de Cristo. En tantos años yo he conocido muchas personas que muchos están iglesias numerosas, grandes, donde usted dice, qué lindo, cómo se canta ahí, cómo se danza, cómo la gente, ¿no?, grita, ¿se acuerda? ¿No? Nosotros lo vivimos también. El hermano que cantaba nosotros en la alabanza decía, un grito de júbilo, ¿no? ¿Se acuerda? Y la gente como decía, y después que decía, un grito de guerra, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Un grito de guerra. ¡Ah! Le decían algo. ¡Ah! Grito de guerra. No me agarré, che. Un grito de júbilo. Entonces, y como, ¿se acuerdan toda la bandera que teníamos? ¿No? Y las banderas y todo eso. Y es bueno, no digo que, pero mucho, o mucha que, como recién estamos hablando, ¿no? Mucha emoción. O sea, cuando recién hablamos del sobrino de la pastora,
cuando tuve esos servicios que se hacían acá en los 90, donde venían predicadores y soplaban, ¿no? Y tiraban el saco, ¿no? Y la gente aparentemente ¿qué? Recibía, ¿no? Y decían, venía a recibir la unción, ¿no? La unción. No, ya no hay unción, ahora viene una doble porción, ¿no? Entonces, y personas que nosotros los vimos recibir aparentemente, ¿no? La unción, que le pasó el manto, que hoy no están, se murieron, jóvenes. ¿Por qué? Y nunca estuvieron en Cristo. Entonces eso fue simplemente una noche de ¿cómo podemos llamarla, no? Iba a llamarla noche de emoción. Viste, cuando la gente tiene una noche de emoción con alguien, que se ve todo lindo, parece que está todo bien, pero después nunca pasó nada bueno. Entonces, la verdad que el Evangelio se ha prostituido, lamentablemente, esa es la palabra. Y hoy estamos muy agradecidos de poder traer esta enseñanza del Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con el Evangelio que nos trajo el apóstol Pablo. Hoy hablamos con la pastora, ¿no? Cuando en el capítulo 1 del libro de Hechos, se acuerda que tiraron piedras, tiraron suerte, ¿no? Con piedras, dijeron vamos a elegir se murió. Se mató Judas y quedaba un puesto de los 12, ¿no? De los G12. Eso es una iglesia allá, una iglesia de Colombia. Entonces faltaba uno de los 12 que se murió y hay que suplantarlo. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Jesús le dijo? ¿Cristo le dijo? Si yo me voy, suplante. No, eso se le ocurrió a Pedro. A ellos se le ocurrió. Y había uno llamado Justo y el otro Matías. Se lo vamos a Matías también, ya que está. Justo y Matías estaba. Y dijeron, no, la suerte cayó sobre Matías. Y va a ser el número 12. Grave error. Pero pastor, está la Biblia, es bíblico. Sí, pero se equivocaron. O sea, ese puesto ¿para quién era? Ese puesto era para el apóstol Pablo. Es el único que puede decir el apóstol, ¿no? Y no quiero hablar de los temas de apóstol, pero bueno. Bíblicamente, ¿no? Pero porque algunos están en la gracia y todavía creen en el apóstol. ¡El apóstol! Si fuera apóstol, voy a decir bien clarito, bien suave. Si usted fuera apóstol, estaría poniendo el fundamento. Y usted no puede poner el fundamento, porque hay un solo fundamento y es Jesucristo. Pastor, evangelista, si quiere decir misionero, enviado, maestro, whatever, pero el apóstol, profeta, o sea, tiene que verlo bien, estudiarlo bien. Un día le decía a la pastora, vamos a dar una enseñanza acerca de eso también, ¿no? Sí, antes de los pactos mezclados, yo tengo videos en YouTube, los sacamos en otro día, donde el apóstol Leo, ¿no? Y uno cómo se siente. Yo me sentía bien. Si fuera por eso, hay hermanos, hermanas que me dicen, no, pero usted es un apóstol. No, el apóstol es el que pone fundamento. Y entonces, por lo tanto, pastor, quedamos ahí. Pastor, muy bien. Vamos entonces, seguimos con esto, nos fuimos del tema, pero volvemos otra vez al tema. Unos recibían, unos creían y otros no creían, otros rechazaban. Pero ya Dios tenía todo preparado esto. De eso se trata cuando nosotros enseñamos todo esto. Esto te da seguridad. Dios tiene preparado nuestro futuro y nuestro futuro está asegurado. O sea, usted no le va a ir mal en esta tierra si usted cree correctamente. ¿Por qué? Porque ya Dios diseñó y designó que los pensamientos de Él son pensamientos de bien que tiene para con sus hijos. Porque lo vemos aquí establecido en la palabra, como Dios fue usando a este apóstol Pablo para traernos esta verdad y nosotros hoy poder recibir esta verdad y caminar en esa verdad, gloria a Jesucristo. Lo mismo para usted, para tu vida también. Tu futuro, tus días están asegurados
Y la condición es creer y caminar en ese propósito, caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. No le estoy diciendo que es fácil. Nunca el pastor le va a decir, bueno, esto es fácil, esto es pan comido. Pero sí lo que le puedo asegurar, que si usted cree, gloria a Dios, y que si usted habla con Dios, habla con el Espíritu Santo y le dice, guíame, Señor, por medio de tu palabra, y que maestros me puedan enseñar, yo le puedo asegurar que tu futuro está asegurado en Cristo Jesús. Porque mira lo que dice del apóstol Pablo. La semana pasada hablamos del apóstol Pablo, como Isaías 49 fue profetizado, y ahora vamos a seguir con esas profecías que se habló en Isaías, de lo que el apóstol Pablo iba a vivir, y cómo hoy nosotros podemos tener la seguridad que si Dios levantó a Pablo y nosotros hoy tenemos las enseñanzas del apóstol Pablo, hoy nosotros podemos vivir en todo lo bueno que Dios compró para nosotros. La iglesia primitiva, lamentablemente, todavía seguía. ¿Cómo seguía? Seguía en su mente creyendo que tenían que cumplir mandamientos, que tenían que circuncidarse. Entonces por eso Dios levanta a este hombre para que este hombre les traiga a ellos la verdad de la gracia de Dios. La verdad de este maravilloso nuevo pacto que a ellos les costó entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús de Nazaret cumpliendo la ley, haciendo lo que tenía que hacer porque él tenía que hacerlo, porque estaba bajo la ley, porque era antes de la cruz. Volvemos otra vez acá. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos creían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo, ¿por medio de quién? Del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Ahora Pablo dice, bien dijo el profeta Isaías, usándolo ¿quién? El Espíritu Santo, para que dé una profecía. Volvemos otra vez a la mente de quién era Saulo de Tarso, que él conocía quién era quién, Isaías, conocía quién era Jeremías, conocía quién era Ezequiel, Zacarías. Entonces cuando él le está hablando, termina de hablar, dice, no, nosotros no vamos a escucharte, no, salí de acá, nosotros no queremos saber nada de lo que tú estás diciendo. Y él decía, pero ¿cómo que no entienden? ¿Cómo no pueden entender esta gracia? ¿Cómo no pueden entender este perdón de pecados? ¿Cómo no pueden entender que es la justicia por medio de la fe? ¿Cómo ellos quieren todavía vivir bajo la ley si ahora Dios trajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Entonces, ¿qué respuesta le queda a Pablo? ¿Cuál es la respuesta que le queda a Pablo? Bien dijo el profeta Isaías. Ahí entendió. Fue que Dios usó a Isaías para decir que lo que me iba a pasar a mí era que me iban a ¿qué? A rechazar, ¿no? Ojo a lo que estamos hablando, para que a dónde vamos, ¿no? Mirá lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, repito otra vez, Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para este pueblo sanidad.
esto fue lo que dijo Isaías, y esto es lo que se estaba cumpliendo ahora delante de los ojos de Pablo. Versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, oyen, pero pesadamente, sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo, dice Dios, los sane. Versículo 28, sabed pues, Pablo, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gloria a Jesucristo. Dile a alguien, eres un privilegiado de Dios. Dígale a alguien, eres un privilegiado. Diga usted, soy un privilegiado, una privilegiada de Dios. Que usted pueda levantar su voz al escuchar este mensaje maravilloso de gracia. No es mucho. Se predica mucho. Se predica mucha ley, se predica mucho del antiguo pacto, se habla del antiguo pacto sin traer la luz de Cristo Jesús, sin la revelación de la gracia. La mayoría están ahí continuamente cegados, pero tranquilo, tranquila, ¿por qué? Porque Dios le da la luz ¿a quién? A los que Él quiere. A los que Él quiere. Ojo, nunca se enorgullezca. Never. Capítulo 11, libro Romanos. Dice, ustedes tranquilos, siempre un perfil bajo, no sea grande, no se enorgullezcan. ¿Por qué? Porque yo saqué los gajos del olivo para injertarlo a ustedes, gloria a Jesús. Por eso, ¿no? Uno dice, de lo necio coge Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, de lo vil, lo menospreciado. Así estamos nosotros, sin merecerlo. Y como yo siempre digo, la gracia, la justicia, por medio de la fe, todo esto es algo que es lento, que es progresivo, que vamos de gloria en gloria. No es tan así como muchas veces lo vemos en iglesia de pacto mezclado, que no, que hay esa emoción, como recién decíamos, ¿no? Alguien me llamó el otro día, y ese avivamiento de Arbor, de allá de Tennessee, no sé de dónde, la universidad, Ashbury, muy bien, el avivamiento, que dígame qué opina de eso y qué opina del otro. Lo bueno que el apóstol Pablo, él traía enseñanza. Siempre él traía enseñanza. ¿Desde cuándo enseñaba él? Recién lo leímos. Cuando llamó a la gente a la posada. ¿De qué momento hasta qué momento? Muy bien, hermana. De la mañana hasta la tarde, ¿no? Nosotros estamos una hora acá y los hermanos, no, ustedes no. Otros hermanos, unos que se fueron, ¿no? No, como diciendo, ¿y él estaba desde cuándo? De la mañana a la tarde. No dice ni tomando café ni comiendo empanadas, ni danzando ni bailando. Dice, ahí lo dice bien, toda la enseñanza de Pablo. Lo vimos el otro día en el capítulo 20 del libro de Hechos también, que había uno que se llamaba Eutico, ¿se acuerda? Y se cayó del tercer piso porque dice, Pablo hablaba tanto. ¿Por qué? Porque él le hablaba de Miqueas. Yo qué sé, Miqueas, capítulo 6, versículo 2. O sea, y le decía que Miqueas dice, Miqueas caminando, Belén, Éfrata, de ti saldrá el Salvador, 500 años antes. Y esa palabra quedó ahí. Una palabra que se le habló a una ciudad, a una tierra, a una montaña, a un lugar. Y cuando usted lee Lucas capítulo 2, dice la palabra, en los días de Herodes, y siendo Augusto César el primer emperador que estaba en Roma, comienza y dice, y mandó a hacer un censo, ¿se acuerda? A contar la gente. Y José y María, ¿dónde estaban? Estaban en Nazaret. Pero dice, cada uno tenía que, para ser censado, para ser contado, tenía que ir a la ciudad de sus padres. Y resulta que José era ¿de dónde? De Belén. Entonces era de Belén. Entonces le dicen, no, ¿ustedes dónde son? Nosotros somos de Belén, tienen que ir allá porque dentro de 30 días van a hacer el censo.
y los van a contar. Y si ustedes están acá y son de allá, van a tener problemas. Así que tienen que agarrar sus cosas. Y dice que eran los días que estaba ¿quién? María estaba con el bombo, ¿no? Y tenía que ir para allá. Y cuando llegó allá, mire, Dios pone en la mente de ¿quién? De un mundano, de alguien que no tiene nada que ver. Por eso cuando nosotros nos entramos en esta maravillosa palabra de gracia, sabemos que todos nuestros días, gloria a Cristo Jesús, están asegurados y que ya Dios ha hecho un camino para usted. Lo único que usted tiene que ser obediente a la fe, gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Y entonces, estando estos chicos, porque eran unos niños, José y María, estando en Belén, ¿quién nació? Jesús. ¿Por qué nació Jesús? Porque se tenía que cumplir la profecía, lo que habló Miqueas. Entonces yo creo que Pablo le hablaba y le decía, ¿y dónde nació Jesús? Porque ellos no tenían Mateo, Marco, Lucas y Juan, ellos tenían el antiguo, ¿no? Y por los profetas y por Moisés, él les enseñaba que ese que los mismos judíos habían matado era ¿quién? El Cristo, gloria a Dios, el Mesías. Dice, porque Miqueas habló que tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Estoy dando un ejemplo nada más. Y entonces, ¿dónde nació Jesús? Dice, en Belén. Pegó. Cada vez que algo que hizo Jesús, o algo que le pasaba a Jesús, se cumplía la profecía. Y eso es lo que le estaba a él. Por eso que tenía que horas y horas y horas y horas, ¿no? Enseñándoles. Entonces cuando él les daba la palabra, ¿qué pasaba en la gente? Los que estaban, lo leímos el otro día, los que estaban ordenados para vida eterna recibían, y los otros no recibían. Entonces nosotros estamos contentos que cuando nosotros damos esta palabra, algunos van a recibir, otros van a estar ahí mirando el programa y van a decir, ¿por qué la señora esa tiene el pelo pintado de naranja? Es la luz de Cristo. Los hermanos de la luz. Entonces otros no van a entender. ¿Por qué usted dice esto? Pero el que entiende, gloria a Dios, el que recibe la gracia. Esto es maravilloso, hermano. Sé que a mí me gustaría que otros los puedan recibir rápido y no tardarse tanto como nos pasó a nosotros y sufrir tanto, porque uno sufrió. Yo sufría como lo contaba el otro día, ¿no? La pastora se iba con los chicos a un cumpleaños y yo me quedaba ayunando en casa, me quedaba encerrado sin hablar con nadie porque tenía que estar separado. ¿Para qué? Para poder predicar, porque fui predicador del año 97. Entonces, y en realidad, sí, yo tenía ganas de estar con ella y de estar con los chicos. Y tenía ganas de estar, en vez de ayunando, tenía ganas de estar ¿qué? Comiendo, por supuesto. Pero decía, no, yo estoy matando mi carne. Que sufrí, sí, sufre uno. Lleva una carga, una cruz pesada. Todo el tiempo yo era el que tenía que dar buen testimonio, porque era el cristiano. O sea, no estoy diciendo que hoy damos mal testimonio, pero hoy no vivo por el testimonio que doy, hoy vivo porque Cristo vive en mí y otros pueden ver a quién, a Cristo en mí. La presencia verdadera del Espíritu de Dios, y ya no vivimos hoy como los que están en los pactos mezclados, que la mayoría viven en hipocresía. Porque le dicen a la gente, ¿no? Ustedes no hagan esto. Y mismo Jesús le decía, ustedes ponen carga que ustedes mismos no pueden llevarla. Y eso es lo que viven los pactos mezclados. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan, miren esto, no vayan para allá, ¿no? Yo escuchaba los predicadores en los pactos mezclados, no se vayan a enojar conmigo, por favor, pero decían, no, ir a la playa está mal, no es de Dios ir a la playa, es pecado. Pero ellos se iban, ¿no?, a predicar a Puerto Rico, ¿no? Y cuando venían de Puerto Rico, ¿cómo venían, no?
bien blanquitos venían, bien blancos, ¿no? Entonces venían con un color y te decían, no, lo que pasa es que uno camina y solamente con caminar te da el sol y quedas negro. Yo decía, no, papá, ese color no es del caminar. Yo sé lo que es caminar y yo sé lo que es cuando es tomar sol, o cuando estás en una lancha, cuando estás en la playa, cuando estás con la sal. Así que a papá mono con bananas verdes. Entonces, y después uno llega así, sí. Lo que pasa es que me invitó mi familia, que tiene un yate, entonces tuve que ir con ellos. Claro, y entonces yo estoy acá y no puedo ir a John Beach, no puedo ir pero entonces, ¿qué me pones carga? ¿Qué me ponían carga? O sea, y eso es lo que se está viviendo en la mayoría. Y puedo hablar mucho más de los pactos mezclados. Pero querido, querida, qué bueno que hoy usted es verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verdaderamente libre, Cristo Jesús. Sigamos entonces. ¿Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán? Vimos Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Ahora mire, anote, vamos a terminar con esto. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 16. Jesús hablando, este no es Pablo, este es Jesús hablando. Mateo capítulo 13, de versículo 10 al 16. Dice Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 10, lo voy a decir porque no lo escribí todo, sería lo mismo, pero bueno, era yo que no quería escribir tanto, o poner tanto versículo. Pero dice que Jesús estaba en la playa y le estaba predicando y les habló de una parábola, la parábola de la semilla, ¿no? ¿Se acuerda? La parábola de la semilla. Dice, perdón, no de la semilla, me equivoqué, del sembrador. Y salió el sembrador a sembrar la semilla y una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la llevaron, se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales. Y dice, como cayó entre pedregales, la semilla, dice, no tuvo profundidad la raíz. Cuando salió, como no tenía fuerza, salió el sol y el sol la quemó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, abrojos, muy bien. Dice que como cayó entre abrojos, cuando creció, los abrojos o los espinos la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra. Diga, soy buena tierra. Y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Jesús. Y ahí comienza el versículo 10. Y le dicen, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? O sea, lo del sembrador era verdad. No, lo del sembrador era o sea, una parábola es una enseñanza espiritual con una demostración terrenal. Siempre lo digo, que Jesús era experto en parábolas. Y entonces la parábola te dejaba, ¿qué te dejaba la parábola? La parábola te la dejaba picando, como decimos nosotros, te dejaba en banda. Le decía la parábola y no se la explicaba. ¿Y cómo se quedaban? Lo bueno que no tenían YouTube, lo bueno que no tenían Fanatiz, lo bueno que no tenían HBO, no tenían Google, no podían buscar parábolas de Jesús que habló del sembrador, Google. No tenían absolutamente nada y ellos se iban. Entonces, está bien, era buenísimo porque no había tanta forma, ¿no? No jugaba San Lorenzo de Almagro, no había un Boca River el domingo, no salía la selección Argentina campeona del mundo. O sea, tenía mucho tiempo para qué, para rascarse la cabeza, ¿no? Ir hablando, me imagino, entre ellos. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Una cayó junto al camino, otra cayó entre espinos. La verdad que no sé, pero está bueno. Y se estarían hablando unos con otros. Pero mirá lo que dice. Uno se le acercó, ¿uno de quién? De los discípulos. Porque la gente se va y los discípulos quedan. Gloria a Jesús. Dígale a alguien, soy discípulo. Amén. Hay algunos que se van, otros los discípulos se quedan.
Pero la parte buena, que vamos a ver ahora, que hay una diferencia entre los que se quedan en lo que están y los que no están. Gloria a Dios. Miren lo que dice. ¿Por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado. A nosotros nos es dado, pero a ellos no les es dado. Gloria a Jesús. Va, ¿ve la diferencia? ¿Hay diferencia? Amén, claro que sí. O sea, hoy que nosotros estamos en la gracia, estamos en la justicia, estamos en este nuevo pacto, hoy nosotros podemos entender y nos es mostrado los misterios. Misterio es algo que está escondido, ¿no? Este tipo es un misterio. No sabemos con qué va a salir. O sea, un misterio es algo que no sabes, pero a usted y a mí, en el nuevo pacto, Dios nos ha mostrado los misterios. Por eso lo bueno de poder estudiar esta enseñanza que estamos, el Evangelio de Jesucristo, para que nosotros podamos entender cuál es el Evangelio para nosotros. Hay un montón de formas de decir que Pablo decía, mi Evangelio, conforme a mi Evangelio. Entonces eso es lo que hoy estamos mostrando, que este Evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo ha llegado a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y mirá lo que le dice. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién? A los que estaban ahí en la playa. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de ¿quién? De Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. La misma profecía que habló ¿quién? Chicos, ok, vamos de vuelta. La misma profecía que habló Pablo cuando salió, que lo rechazaron. Ah, bien dijo Isaías. Pero Pablo fue después de Jesús. O sea, Pablo está repitiendo lo que dijo Jesús. Y Jesús está repitiendo lo que dijo Isaías. Aunque los dos apuntaron a la misma profecía que dijo ¿quién? Isaías. Entonces Jesús ahora está con sus discípulos y le dice, ellos no, por más que yo les hable, van a oír, pero no van a entender. Pero a vosotros, ustedes son privilegiados, ustedes son bienaventurados. Bueno, con esas ganas, a ver, tiene alegría. Vamos. Ustedes son bienaventurados. Ustedes son privilegiados. Eso es lo que le dice Jesús. Eso es lo que le dice Pablo. Eso es lo que nos dice el Señor. Cuando alguien recibe la gracia y la recibe de verdad, o sea, algunos lo reciben de mentira, bueno, la recibe de verdad, lo que quiere la persona, que otros puedan recibir esta maravillosa gracia y se esfuerzan porque otros y para que otros puedan recibir esta palabra de gracia. Eso es lo que está pasando en la vida de Pablo. Por eso él estaba dispuesto a dar la vida por este maravilloso evangelio de la gracia. Y mirá lo que dice Jesús. Estamos leyendo Mateo 13, versículo 15, 16, dice así. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dígale a alguien, eres un bienaventurado, eres una bienaventurada, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ver y oír. Porque tus ojos, ¿qué ojos? ¿Qué ojos? Muy bien, del entendimiento, espirituales. ¿Qué oídos? Los oídos, esto sí, oímos nosotros estos oídos.
Pero usted le habla a pastores, a predicadores, y tienen sus oídos cerrados. Sus ojos no pueden ver. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés le puso un velo. Primera de Corintios capítulo 3 le puso un velo, lo hablamos estos días en los 7 minutos, ¿no? ¿Se acuerda? Escuchó los 7 minutos, dice. Porque el velo tiene que ser, por Cristo, tiene que ser quitado. Mientras leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y por más que, y cada vez que leen a Moisés, ese velo queda puesto en ese lugar. Entonces necesitan que vengan los maestros competentes del nuevo pacto y puedan continuamente, como hacía Pablo, por la ley, por los profetas, por Caín, por Abel, por Jacob, por Esaú, poder llevarles por la vida de José, por esta gente, llevarles ¿a quién? A Cristo Jesús. Y cuando nosotros hoy recibimos estas verdades, entonces, como ayer hablamos con la pastora Yashi en el programa La Gracia No Se Mezcla, entonces cuando usted recibe estas verdades, usted se da cuenta que hay una promesa que Dios le dio a Abraham, y para que esa promesa se haga realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender, gloria a Jesús, tenemos que recibir esta maravillosas enseñanzas de gracia, para que de esa manera podamos disfrutar. Dios no te trajo a la tierra para sufrir. Dios no te trajo a la tierra para que usted cargue una cruz pesada. Dios no te trajo a esta tierra para que usted vaya de lucha y en lucha, de desgracia en desgracia. No, rechace, resista todo lo negativo, resista toda maldición, resista toda muerte, resista toda enfermedad, resista. ¿Por qué? Porque usted fue llamado, tú fuiste llamada a reinar en vida por medio de Jesucristo. Pero para eso usted tiene que recibir continuamente estas enseñanzas, esta palabra de gracia, para usted poder recibir todo lo bueno que ya Dios compró para usted. Por eso dice bienaventurados, porque ustedes ven y ustedes cuando oyen, escuchan, gloria a Dios. Amén. Así que póngase de pie en esta noche. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que cuando nosotros enseñamos esta gracia maravillosa, así como Jesús le habló por parábolas, así como Pablo se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta Pablo? Cuando lo rechazaron. Porque dice, ¿cómo puede ser que me rechacen? Si para mí, esto, él lo veía no como lo vemos nosotros. Está clarito esto. Para más claro, echale agua. Nosotros decimos, está re claro esto. Y a veces cuando la gente a mí me habla y me dice, no, pero lo que pasa es que tenemos libre albedrío. No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir algunos mandamientos. No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que esforzarnos. No, pero Pablo trae una enseñanza donde te muestra que todo tiene que ver con la muerte, resurrección, con la obra completa, la obra consumada de Cristo Jesús. Mas al que no obra, dice Romanos 4:5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ayer hablamos con la pastora y decíamos, Romanos capítulo 4, versículo 13, donde Pablo escribe, dice, no fue por la ley que le fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los de la ley son los que heredan, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces hoy día muchos creen que es por las obras, muchos creen que es porque cuando más oremos vamos a hacer que esto suceda. Y nosotros tenemos y debemos orar, pero no para que las cosas sucedan, sino porque nosotros estamos agradecidos de que las cosas han sido hechas. Creemos en Cristo Jesús y creemos que sus ángeles están trabajando a favor nuestro y que ya Dios lo hizo, y hoy nosotros por medio de la fe recibimos lo que ya fue hecho. Pero cuando usted pone carga, se pone carga, no se ponga carga. Yo viví pastoreando condenado y culpable. Pensaba que cuando la gente venía a la iglesia, wow, seguramente yo estoy haciendo las cosas bien.
estoy ayunando bastante, estoy orando, estoy bien delante de Dios, la gente viene, oro, la gente se cae, la gente liberada. Viví un montón de cosas. Yo me acuerdo que una vez un matrimonio joven viene a mí y estaba embarazada la muchacha, bien joven eran ellos. Y me dice, pastor, si puedo orar, dice, porque hoy fuimos al doctor y está a punto de dar a luz, pero dice, justo cuando el niño iba a salir, se dio vuelta, ¿no? Quedó con los pies para abajo y la cabeza para arriba, ¿no? Entonces, vamos a orar, decía yo, vamos a orar. Y oré por esa muchacha, por ese matrimonio. Al otro día fueron al doctor, y cuando fueron al doctor, el bebé se dio vuelta, ¿no? Gloria a Dios, se dio vuelta. O sea, estoy diciendo que cosas, y puedo contar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, al otro día ellos vienen, y ellos tenían ahorrado $300 para alquilar un apartamento. Entonces ellos me dieron esa ofrenda a mí, y decían, no sabían si era varón o era nena, y me dicen, si es varón nosotros queremos ponerle su nombre, ¿no? Yo le digo, no, mi nombre es feo, Leopoldo, le digo, a mí no me gusta, le digo, no le arruiné la vida al niño. Le digo, no, eso no hagan, le digo, lo de la ofrenda está bien, gloria a Dios. Pero y cosas así que uno pudo ver cuando predicaba en los pactos mezclados. Pero como decíamos, ¿no? Si el ministerio de muerte fue con gloria, con más gloria el ministerio de vida, el ministerio de justificación. Y yo digo que cuando más nosotros podamos recibir esta palabra de gracia, no vamos a andar detrás de un milagro, de los milagros, sino que vamos a nosotros mismos a experimentar la buena vida de Dios viviendo dentro de nosotros. No que nosotros vamos a estar detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones van a andar buscándonos a nosotros. Nos volvemos un imán para las bendiciones de Dios, para todo lo bueno. ¿Pero dónde? Viviendo para Cristo, creyendo en esta gracia, creyendo en esta justicia atribuida por medio de la fe, que no es por obras, aprendiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, que Dios diseñó y separó para nosotros los gentiles. Hablamos el otro día, terminamos diciendo el capítulo 1 del libro de Gálatas, él dice, Dios me escogió por su gracia, me llamó para que yo traiga esta palabra, ¿a quién? A los gentiles. Y yo no me dieron este mensaje, dice Pablo, hombre alguno. A mí me dio este mensaje Jesucristo, aunque yo en primer lugar, dice, pasado 3 años de haber recibido esta revelación, fui a ver ¿a quién? A Pedro, y estuve 2 semanas con él. Pero realmente después entendí que estos apóstoles, que eran los fuertes, que eran los líderes de la iglesia primitiva, dice, nada nuevo tuvieron que comunicarme. O sea, es maravilloso, porque a nosotros nos da el entendimiento de que todos aquellos que hoy están en los pactos mezclados, ley y gracia, nada nuevo tienen para comunicar al pastor Leo ni a usted tampoco. Gloria a Jesucristo. Entonces, en algún momento, ¿no? Ellos dirían, no, ¿estás seguro que nosotros no sabemos más que lo que sabe Él? Si Él vino después de nosotros, Él es Saulo de Tarso. Pero gloria a Jesús, ¿no? Por eso los últimos serán primeros. Gloria a Dios. Así que por eso tenemos esta seguridad de lo que hoy estamos enseñando, de lo que hoy estamos aprendiendo, esta maravillosa gracia. Levante su mano, usted que está mirando también, hacete parte de esta oración y decí conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el privilegio que tengo de aprender este evangelio de la gracia, el evangelio del perdón de los pecados, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, que nos trajo el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque tengo la luz, porque los ojos del entendimiento se han alumbrado para que yo pueda vivir esta maravillosa gracia. En Cristo Jesús,
Amén. Y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Nos estamos viendo el día sábado, próximo sábado, también a las 7 de la noche, hora de Nueva York, en vivo. Chau, chau.